Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Estamos aquí nuevamente retomando las clases del Seminario Teológico del Sur, ya entrando en el segundo libro del Pentateuco, el libro de Éxodo, que nos habla acerca del crecimiento primero del pueblo de Israel, luego de su éxodo de Egipto. Luego también nos habla de los 10 mandamientos, ¿no? Del Estado de Israel ya formándose con sus leyes y mandamientos divinos, una nación fundada en los mandamientos de Dios, ¿no? La edificación de una casa para Dios llamada tabernáculo, donde la presencia de Dios tenía un domicilio en la tierra, donde Dios quería sentar un precedente, ¿no? De su presencia en la tierra, con un pueblo, y estar con él, y que el pueblo también tuviese lugar, forma y un método, ¿no? Una forma de acercarse a Dios, ¿sí? Un Dios cercano es el mensaje de esta parte del libro de Éxodo. Bueno, el libro de Éxodo tiene, por supuesto, como personaje principal a Moisés, quien fue el autor de este libro. Quien fue el autor de este libro, y dicen que lo escribió en los 40 años de peregrinaje, de andar en el desierto. Así que se demoró un poquito en escribir este libro, pero bueno, fue una obra que por fin se escribió, ¿no? Ahí cuenta, ¿no? Primero, ¿no? De cuando la familia de Jacob se establece en Egipto a raíz del hambre que había donde estaba Jacob. Cuenta el libro de Génesis, ¿no? Cuando José y Jacob se reúnen, se establecen también en Egipto y comienzan a crecer de una manera muy próspera, muy grande. Fue el crecimiento de los judíos ahí en Egipto. Egipto, de su superficie geográfica, solo el 4% era una parte habitable, ¿no? Ahí en el delta del Nilo, y particularmente la tierra de Gosén fue la tierra que le dieron a Jacob y a su familia. Así que ellos se establecieron ahí por voluntad de Faraón y por voluntad de José, ¿no? Y comenzaron a prosperar en este tiempo. Fue un tiempo de Dios para este pueblo, ¿no? Que él había formado como niño. Imagínense que entran 70 personas a Egipto y son bien atendidos por el faraón de ese momento, y comienzan a prosperar y están 400 años en Egipto, y ellos terminan siendo aproximadamente 3 millones de personas. Eran 600.000 varones que pasaban los 20 años, pero contando niños, mujeres, eran un pueblo de casi 3 millones de personas. Y claro, los egipcios tenían mucho miedo de que estos esclavos de ese momento se rebelasen, porque eran más fuertes y eran más. Egipto tenía una población entre menos de 5 millones de personas, ¿no? Y Israel lo sobrepasaba en fuerza y en número. Así que comienzan a oprimir a este pueblo, y el faraón que ahora gobernaba comienza a darles tareas
de esclavo, ¿no? Para fabricación del ladrillo y todos esos trabajos forzados que comenzaron a hacer los hebreos, ¿no? Pero antes de esto, el Señor usa a Egipto. El propósito de Dios con Egipto era que Egipto fuera una cuna de crecimiento para Israel. Que Egipto fuera el lugar donde Israel creciera como niño sin tener ningún tipo de problemas. Israel era el pueblo niño de Dios y Dios necesitaba una niñera o una nodriza que se encargara de cuidar a su niño, ¿no? Aquí vemos una figura paternal en lo que es Egipto en un primer momento, donde un faraón es bendecido por Dios porque tiene a sus hijos, ¿no? Pero cuando Faraón cambia de parecer o nace otro faraón, ¿no? Y porque fue una dinastía sucesiva de distintos faraones, y el faraón que conocía a José había muerto, y aparece otro faraón que no conocía a José. Y este comienza a ver la diferencia de poder, ¿no? Que era una amenaza el pueblo de Dios para la subsistencia de Egipto, ¿no? Y comienzan a tener celos y a procurar no su crecimiento, sino su muerte, ¿no? Esto es una figura importante para nosotros como cristianos que formamos parte de la iglesia, y más para nosotros los ministros de Dios, cuando el Señor hace crecer a los hijos de Dios dentro de una congregación. Es importante tener en cuenta esta figura porque los pastores somos una especie de padre, ¿no? Si bien la paternidad es un punto especial, ¿no? Una revelación de Dios a través de las generaciones de Abraham, Isaac y Jacob, pero Egipto también era una figura de la paternidad de un hombre sobre un hijo de Dios, ¿no? O un ministro de Dios que se encargue de cuidar a un recién nacido en Cristo, ¿no? Entra en esta figura, ¿no? En la figura de Egipto, que Dios entrega un niño y nos pide un especial cuidado, y en su crecimiento, cuando vemos que la gente va creciendo, tenemos que prestar realmente mucha atención a que se desarrollen, pero que en un momento salgan al encuentro con su verdadero Padre, ¿no? La paternidad verdadera no es del hombre sobre el hombre, sino es de Dios sobre la iglesia, ¿sí? El Señor dejó establecido un mandamiento. Jesús dijo: a nadie llaméis Padre en la tierra, ¿no? Si bien nosotros entendemos que la iglesia es una familia, pero tenemos que prestar esta atención, este cuidado muy particular en nuestras enseñanzas y en la forma de movernos y de inculcar a los cristianos, ¿no? De ver que realmente los hijos de Dios se relacionen en una etapa de madurez ya con Dios, ¿sí? Llevarlos a Dios. Es la figura de Egipto, ¿no? Egipto tenía el rol de cuidar al Israel niño, dejarlo que crezca y en un momento soltarlo para esa fiesta que Moisés viene y le propone a Faraón: déjanos ir a hacer fiesta en el desierto. La primera propuesta era ir, celebrar y volver, ¿no? Pero Faraón se endureció su corazón y no quiso que el pueblo de Israel tuviese este encuentro con el Señor. Entonces, fíjense, Egipto es algo muy cercano a la nación hebrea en su niñez. También el Señor Jesús, una profecía que debía cumplirse, que Jesús estuvo en Egipto en su niñez, ¿no? Fue aún protegido. Cuando querían matar a los niños,
ellos fueron a Egipto a obtener esa protección, ¿no? Esto se sigue confirmando, ¿no? Cuál es el rol espiritual de Egipto, ¿no? La protección de los hijos de Dios en su etapa de niñez. Pero cuando de alguna manera se rompe esa función, eso que Dios ha establecido, el Señor se vuelve enemigo de ese Egipto, enemigo del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces 400 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto para su crecimiento, ¿no? Y ahí vemos la figura de Moisés, ¿no? Moisés, el líder que Dios escogió, este hombre que vivió 120 años y que su vida se dividió en 3 periodos de 40 años. ¿Sí? Los primeros 40 años fueron los 40 años de Moisés, príncipe de Egipto, un hombre con todas las habilidades militares y toda la educación de Egipto, ¿no? Un hombre formado en la casa del faraón. Ahí lo había criado la hermana de Faraón, ¿no? La reina, una reina poderosa, que tenía mucha influencia en ese reino. Entonces, cuando él va descubriendo su identidad, él tuvo un altercado, un momento crítico de defender a 2 israelitas de la violencia de un egipcio. Él mata al egipcio, él trata de hacerlos entrar en razón a sus hermanos. Sus hermanos le dicen, ¿quién te puso por juez entre nosotros? Usted conoce esa parte de la palabra, ¿no? Pero el hecho es que él tiene que huir y estar 40 años ya no como príncipe de Egipto, sino como pastor de ovejas en el desierto, y aprender el oficio pastoral, estar ahí en el campo. Y claro, fue de estar en el palacio a estar fugitivo en el campo, ¿no? Fue una etapa de humillación también para este príncipe que Dios quería usar, ¿no? Y nos da un mensaje también a nosotros los cristianos de que cuando nosotros creemos tal vez que tenemos capacidades, que tenemos conocimientos o títulos, ¿no? Usted que está estudiando aquí en un instituto bíblico, un seminario, y usted tal vez piensa que bueno, esta es la preparación, es suficiente para emprender un ministerio. Te tengo que decir, lamentablemente, que Dios va a usar otra escuela, que es la escuela del trato del Espíritu Santo, ¿no? Estos 40 años que vivió Moisés también en el campo, en la casa de Jetro. Jetro, que fue su suegro, este sacerdote de Madián, descendiente también de Abraham, que conocía a Dios, y conocía a Dios, al Dios de Abraham conocía a este hombre. Era un hombre sabio, un hombre lleno de sabiduría, que aconsejó también a Moisés para guiar a este pueblo, ¿no? Este pueblo que estaba viajando hacia la tierra prometida. Pero la vida de Moisés se divide en estos 3 periodos, donde es un príncipe, luego es un pastor, aprendiendo también y curtiéndose del sufrimiento, ¿no? Y tal vez entendiendo también a sus hermanos que vivían como pastores y una vida muy forzada ahí en Egipto, ¿no? El Señor tiene que muchas veces sensibilizarnos cuando Dios quiere. Si Dios te llama al pastorado, seguramente el Señor va a tratar con tu vida previamente, antes de tratar con otras personas que Dios necesita que entendamos también el sufrimiento y tengamos misericordia. Entonces Dios se encarga de tratarnos, nuestros corazones, y bueno, muchas cosas que aquí están reflejadas en la palabra, en el libro de Éxodo, y especialmente en la vida de Moisés. Moisés, que los últimos 40 años se los dedicó
a estos ex esclavos rebeldes, duros de cerviz, que dieron vueltas en el desierto, realmente muchas veces colmando la paciencia de este líder, pero bueno, que este líder le dedicó ese tercio de su vida, ¿no? Esos 40 años invirtiéndose Moisés en sus hermanos para introducirlos en la tierra prometida, ¿sí? Así que este Moisés, ¿no? Es el hombre más importante de la era antes de Cristo, ¿no? Es el hombre más importante, es el hombre que tal vez conoció más a Dios, ¿no? Él tuvo esos encuentros ahí en el monte Sinaí con la presencia del Señor. Él fue el que recibe también las medidas del tabernáculo, que también es un tema que trata el libro de Éxodo, ¿no? Éxodo, también el éxodo, ¿no? del pueblo de Israel, de aquí de Egipto, ¿no? Israel, como bien te decía, creció, pero también el Señor quería que Israel se fuera, ¿no? Pero previamente ellos dicen que, dice el Señor, ¿no? La palabra de Dios, perdón, dice que ellos clamaron. El libro dice que Dios oyó el clamor de este pueblo, ¿no? De este pueblo que a causa del oprobio, ellos clamaron y Dios atendió ese clamor. El clamor no es simplemente una oración, sino que el clamor delante de Dios es un llanto con mucho énfasis y con un llanto desesperado, ¿sí? Muchas veces las cosas, las promesas no pasan, no ocurren hasta que nosotros no clamamos. Es una oración muy intensa, ¿no? No sé si la has experimentado, pero entiendo que todos los hijos de Dios tenemos que llegar a sentirnos oprimidos y esclavos de una situación para que desde nuestro interior, nuestra alma, llegue a gemir, llegue a clamar, ¿no? Dice que es la oración que Dios atiende. A veces necesitamos intensificar nuestra oración, ¿sí? El clamor justamente despertó el oído de Dios para que su pueblo fuera liberado, y así Dios dice que llamó ahí a Moisés. A los 80 años le dijo: Moisés, ya tenés 80 años, estás listo para ir a sacar a mi pueblo de Faraón. Y bueno, él comienza a dialogar con el Señor y le dice: pero ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a ir yo si tengo 80 años? Bueno, le dice el Señor, es que ahora así te necesito, ¿no? No a los 40, sino a los 80, ya maduro, ya casi sin fuerzas humanas. Justamente el Señor nos dice eso muchas veces. La obra de Dios no son con las fuerzas humanas, sino con la dependencia del Señor. Es la obra de Dios, no es la obra de ningún hombre. Por eso Moisés pudo hacerlo, ¿no? En el poder del yo soy. Cuando él habla con el Señor en la zarza, el Señor le dice: andá de parte mía, y en primera persona, ¿sí? En el yo soy. O sea, toda la obra que Dios respalda es la obra cuando nosotros nos involucramos en primera persona. Usted no puede hacer una obra de parte de Dios si usted no está involucrado en ese envío y usted no hace la obra de Dios como propia. El yo soy, o sea, el yo soy implica ese amalgamiento entre el hombre o la mujer de Dios enviada y el pueblo que necesita ver
el respaldo, los milagros y que todas las cosas sobrenaturales ocurran, ¿sí? Un ministro de Dios tiene que estar empapado de esto, tiene que saber que la obra es de Dios, pero al mismo tiempo tiene que tomar parte de la obra de Dios sin ninguna altivez, pero tampoco sin ningún complejo de inferioridad. La verdadera humildad es el equilibrio entre no tener soberbia, por supuesto, pero tampoco tener una falsa humildad dibujada de timidez o de que yo no puedo. Eso es lo que le discutía, ¿no? Moisés envía a otro, no, eso no es humildad, eso es temor o no conocer a Dios. Dios nos quiere involucrar en Él mismo, ¿sí? Que tomemos como su nombre como propio, pero no de cualquier manera, sino ya a los 80 años, ya de una manera desgastada nuestra humanidad. El Señor, hasta que no desgasta tu humanidad y mi humanidad, el Señor no nos usa. O si no intervenimos en la obra de Dios, vamos a intervenir como este primer Moisés que mató a un egipcio y si no tenía el trato de los 40 años en Madián, él no estaba preparado todavía, ¿no? Entonces un llamado de Dios tiene esos procesos, ¿no? De empezar las cosas de Dios y también esperar la escuela de que parece a veces un tiempo de fracaso, un tiempo, tal vez Moisés habrá olvidado, ¿no? A sus hermanos, y él quería olvidarlos porque él humanamente se sentía impotente, incapaz de sacar a sus hermanos de la opresión de Faraón, ¿no? Pero es cuando Dios se le presenta en la zarza, ¿sí? La zarza es figura de un hombre común, pero lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Como muchos cristianos que han emprendido obras de Dios con éxito, ¿no? Ya no confiar en nosotros mismos, sino en la llama y en el fuego del Espíritu Santo, ¿sí? Moisés tuvo que hablar con Faraón, ¿no? Y realmente enfrentar a Faraón como un líder, ¿no? Y Moisés crecía en base al respaldo que Dios le daba. Él crecía en reputación, tanto en el pueblo de Israel como en los egipcios, en el pueblo egipcio, que veían el respaldo de Dios para con él, para lo que él establecía, y veían cómo iba cayendo, ¿no? El poder, sobre todo, de las divinidades de los egipcios, ¿no? Cada plaga que Moisés de alguna manera soltaba por una palabra, Dios enviaba las plagas sobre Egipto por causa de la palabra de Moisés, ¿sí? Y estas 10 plagas que justamente sufrió Egipto, cada plaga tiene un significado donde Dios derrotaba una entidad espiritual o un dios de los egipcios, ¿sí? Entonces, fíjense, cada plaga, la primera plaga, donde el Nilo se convierte en sangre, había un dios que era el guardián del Nilo, ¿no? Estaba ahí Knum, era el dios, ¿no? La segunda plaga de las ranas, había otra divinidad incluida, ¿no? Que era un dios de la resurrección, que ayudaba a las mujeres en los partos y tenía forma de rana, ¿sí? Era Dios venciendo cada idolatría
de este pueblo vecino, del pueblo de Dios, que influenciaba bastante en la cultura, ¿no? y hasta aún en la mente de los israelitas. El Señor tuvo que hacer un trabajo muy difícil en lo que respecta no a sacarlos de Egipto, porque los sacó en poco tiempo, con su brazo poderoso. Pero el difícil trabajo de Dios y de Moisés fue sacar a Egipto de los corazones de los israelitas. Sacar a Egipto fue más difícil que sacar a Israel de Egipto, ¿no? Porque la idolatría era parte de la vida de Egipto y Israel estaba ahí, ¿sí? Así como cuesta la santidad en la iglesia, ¿no? No cuesta la liberación. La liberación es algo que lo hace Dios en una campaña evangelística, donde un evangelista puede reprender a Satanás y después, claro, el bautismo de los nuevos creyentes es como si fuese el paso por el Mar Rojo, donde las aguas cubren a Faraón, lo sepultan, y bueno, el bautismo es una figura de salir de Egipto y pasar por las aguas y que el diablo quede atrás, ¿no? Y que no nos persiga más. Pero es el principio, pero es algo que podemos decir, entre comillas, que es fácil, pero sabemos que lo difícil es borrar el mundo de la mente del cristiano, ¿no? de la mente del pueblo de Israel. Debía venir el olvido, ¿no? de Egipto. Y fueron los 40 años de proceso de dar vueltas en el desierto, y que para nosotros significa la santidad, la madurez, encontrarnos en Cristo como una identidad verdadera, preciosa, valorar la vida espiritual que Cristo nos da, la comunión con nuestro Padre y todo lo que Dios nos propone como la vida, la vida verdadera, que no está a medias, con una mente dividida, con un cristiano por temporadas, sino que está en una consagración verdadera a las cosas de Dios, donde Dios luego nos puede dar no solamente una demostración de poder, de sacarnos de Egipto con mano poderosa, de liberarnos, de demostrarnos su poder, su provisión. Recuerde que luego de salir de Egipto, el pueblo vivió en el desierto y vivió un tiempo, podemos decir, subsidiado por Dios, o sin trabajar, ¿no? Si bien la palabra dice, el apóstol Pablo predica que, o enseña en una parte, ¿no? El que no trabaja, no coma. El que no trabaje, que no come. Pero fíjense cómo vivió en su primer etapa de salir del mundo el pueblo de Israel. Vivió subsidiado con maná del cielo al 100%. Mire, hay un patrón que se repite cuando muchos se convierten a Cristo y salen del mundo. Y es, por lo menos lo que he visto yo, ¿no? Es también perder muchas amistades, perder tal vez mucho de Egipto, muchos negocios aún, y entrar en un desierto para tener comunión con Dios y tener también intimidad con Dios, ¿sí? Y ver cómo Dios empieza a cambiar aún nuestra economía y nuestro sustento. Y si bien no es la economía del mundo donde abundan tal vez los placeres y bueno, hay
no tiramos, no despilfarramos el dinero, sino que también aprendemos a vivir con lo justo y a administrar. Probablemente es muy probable que así comiencen muchos de nosotros, ¿no? Experimentando tiempos de presencia muy intensos, pero al mismo tiempo perdiendo, ¿no? Por causa de conocer a este Dios maravilloso, ciertos contactos con el mundo que también hacen que la economía decaiga, pero es un deseo de Dios en que Él se quiere mostrar como el proveedor, ¿sí? Él se manifestó en el desierto como Jehová Jireh. Él proveerá, el que provee, el que trae el pan del cielo y todo lo necesario. Dios te da todo lo necesario para que tu estadía en el desierto sea para estar solo con Él, sin pensar en otra cosa. El Señor acompañó a Egipto, al pueblo de Dios de Egipto, los acompañó con una columna de fuego, de noche, que al mismo tiempo de iluminarlos de noche, era como una antorcha encendida de noche, que cumplía la función también de protegerlos de las fieras del campo, que no se los comiera ningún bicho, y ellos caminaban seguros o descansaban seguros de noche, ¿sí? Y de día Dios les enviaba una nube, una columna de nube, que hacía que el calor tremendo del desierto no terminara con ellos, sino que ellos pudieron pasar, ¿no?, con esa protección sobrenatural de Dios. Dios era todo para ellos. Mire, el Éxodo es una enseñanza para la iglesia del primer amor, donde Dios es todo para nosotros. Y es una parte fundamental de la vida del cristiano. Nadie se olvida cuando salió del mundo. Nadie se olvida lo que hizo Dios, la liberación que nos hizo. No olvidamos jamás. Y no olvidamos las rabietas que le hacemos al Señor cuando nos quejamos también, a pesar de tenerlo todo. Y cómo Dios nos vuelve a llamar, nos vuelve a amar. Y probablemente haya un líder que se ocupa de nosotros, teniéndonos paciencia, ¿no?, como Moisés, y enseñándonos sus mandamientos, dándonos el tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, ¿no?, que era algo tan importante, ¿sí? Tan importante lo que nos habla este libro, ¿no? Lo que nos habla este libro acerca de lo que el Señor no estableció. Él estableció los 10 mandamientos, ahí de la boca de Dios mismo se reveló ahí en el monte Sinaí, cuando Moisés se apartaba, ¿no? Y se apartó 40 días para ayunar, para orar, para estar en la presencia de Dios y claro, dice la palabra de Dios que se escuchaban truenos, relámpagos, se escuchaban estruendos, ruidos de bocina, y mientras Moisés estaba arriba, ¿no?, pero el pueblo estaba abajo, y Moisés recibió las tablas, ¿no? Recibió las tablas del Señor, de la mano del Señor, las escribió el dedo de Dios en tablas, y claro, esa voz, ¿no?, espantaba a los israelitas, pero para Moisés era algo normal estar en su presencia. Moisés realmente estaba
un escalón más arriba que el pueblo, ¿no? Él era el sacerdote, el sumo sacerdote que entraba a la presencia de Dios y no moría. Él se llenaba de Dios, porque él justamente era un adelantado en el tiempo. Él había entrado en un tiempo de eternidad. Él en ese momento, ¿no?, experimentaba lo que nosotros hoy podemos experimentar al entrar al lugar santísimo, ¿sí? Pero el pueblo de Israel no tenía eso todavía. Ni siquiera tenía tabernáculo y ni siquiera tenía la posibilidad de entrar al lugar santísimo, ¿no? El Señor les da los 10 mandamientos, los escribe con su dedo en esas tablas y el Señor se las da, ¿no? Usted sabe que cuando los 10 mandamientos, ¿no? Yo soy el Señor tu Dios, y habla que no tener dioses ajenos delante de mí, del celo de Dios por su pueblo, ¿no? No te harás imagen ni semejanza, y ni tomarás el nombre del Señor en vano, ¿sí? Y bueno, no matarás, honra a tu padre y tu madre, guarda el día de reposo, no cometas adulterio, no hurtes, no hables falso testimonio, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo, cosas que el Señor tenía que escribir en tablas, porque todavía no podía escribir en los corazones. Este es el principal motivo por qué el Señor va de a poco en su revelación, ¿sí? El pueblo judío tiene la ley, pero ¿por qué tiene la ley? Porque Dios todavía no tenía sus corazones. Aún sus corazones estaban duros como estas piedras. Y ahí era donde Dios tenía que escribir, en los corazones de piedra, o en las piedras, escribir mandamientos. Pero cuando el hombre recibe al Espíritu Santo, el corazón es rasgado, es partido, y Dios ahora escribe sus mismos mandamientos, pero en corazones de carne, ¿sí? Por eso, hablando de los mandamientos, ¿no?, nunca hay que decir que los mandamientos o la ley ya pasó. Si usted escucha decir a alguien que la ley pasó, te tengo que decir que no, la ley no pasó, porque la ley ahora está en tu corazón. Si la ley está en tu corazón, la ley no puede pasar. La diferencia es que usted y yo tenemos la ley en el corazón, pero ahora tenemos un plus, y que es el Espíritu Santo, que nos enseña y nos ayuda y nos da poder para cumplir con la ley. Esa era la diferencia con el pueblo de Israel. Ellos no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, en la dimensión que lo tenemos nosotros, los cristianos. Nosotros los cristianos estamos a años luz de diferencia. Todo lo que ellos conocieron de Dios era conocer a Dios. Imagínense, conocer a Dios sin tener el Espíritu Santo y tener mandamientos y no poder hacerlos, ¿no? Era una sensación tal vez de fracaso, que los llevaba a tener también un comportamiento hipócrita. Fíjense que toda la cúpula religiosa, los sacerdotes, los fariseos, tenían mucha hipocresía. Jesús los denunciaba, sepulcros blanqueados, les decía. ¿Por qué? Porque justamente no estaba el Espíritu Santo. Y al no tener el Espíritu Santo, yo tengo que confesarlo, no puedo cumplir con la ley, no podemos. Es una empresa imposible tratar de cumplir con mandamientos que te llevan a la santidad sin tener al Espíritu de Cristo en nosotros. Por eso fue tan importante, ¿no?,
lo que el Señor hizo en la cruz, ¿sí? Traernos de este lado de la revelación de después de Cristo, ¿no? La historia se divide en dos, antes y después de Cristo, y gracias a Dios estamos después de Cristo, ¿sí? Pero tenemos una tarea también grande, que claro, más grande tal vez de lo que tenían los primeros israelitas, ¿no? Ellos tenían el libro del pacto, los 10 mandamientos, pero con todas esas ordenanzas, ¿no? Que eran básicamente cosas básicas, ¿no? Pero fíjense con qué tipo de gente Dios estaba hablando. Te vuelvo a repetir, Dios tenía que sacar a Egipto de sus corazones y le dice cosas básicas. No matarás. O ordenarles eso, no sé, escribirlo, ¿no? En una ley. Un hombre espiritual y lleno del Espíritu Santo, te tengo que decir que esa ley no la tiene que tener escrita, sino que ya está incorporada, ¿no? en espíritu del hombre, ¿no? Pero bueno, ¿con qué clase de gente Dios tenía que tratar, ¿no? Dice la palabra que era el pueblo más vil y menospreciado de la tierra, no solamente por la pobreza, sino por tal vez la calidad espiritual, ¿no? que tenían esas personas, ¿no? El trabajo de Dios no era sobrenatural. Él podía haber escogido un pueblo mejor, un pueblo más obediente, más cercano, pero Él escogió a Israel por esa característica también, porque era tal vez el pueblo más difícil, donde Dios demostraba que Él era Dios, ¿sí? Ellos conocieron también quién era Dios, ¿sí? Y Dios no ha cambiado, es el mismo, ¿no? Que se manifestó ahí en el monte Sinaí, y es el mismo para con nosotros, pero nosotros podemos entrar de otra manera, ¿no? Bueno, el tabernáculo. Una de las directrices que Dios le dio a Moisés fue establecer una tienda llamada tabernáculo, un lugar de encuentro de Dios y su pueblo y Dios, y viceversa, ¿no? Era un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro no es nada si no están las dos partes. Si yo hago una fiesta y los invitados no van, por más que yo tenga la comida, tenga la música y toda la provisión para pasar un buen momento, si los invitados no van, no es fiesta. O si van los invitados y el que hace la fiesta no paga por la consumición, tampoco es fiesta, ¿no? Es importante tener ambas partes, ¿no? Por eso el tabernáculo era el lugar de reunión donde Dios estaba, pero también tenía que acudir el pueblo de determinada forma, ¿sí? Nuestra comunión con Dios sigue siendo igual, ¿sí? Dios está donde nos congregamos en su nombre, ahí está el Señor Jesús, pero tenemos que ir a ese tabernáculo, a esa reunión, a ese momento de congregación de una forma también determinada, preparando tu vida, tu corazón. Pero en definitiva, los capítulos 35 al 40, donde el Señor también repite lo que da en los capítulos 25 al 31 de Éxodo, ¿no? Él da el modelo del tabernáculo que ya estaba edificado en el cielo. El tabernáculo es una copia fiel del tabernáculo
que Dios tenía en el cielo. Le muestra una visión a Moisés con las medidas, le da los materiales, le da las medidas de cada perímetro, de todas las columnas, la cantidad de columnas, el material de las puertas, de los techos, y todo es un simbolismo de Jesucristo. Es una revelación de Jesucristo el tabernáculo, ¿sí? Pero todo ese lugar estaba dividido en tres partes. En el lugar santísimo, el lugar más interior, ¿sí? El lugar santo, y más afuera estaba el patio, ¿sí? El patio era el lugar para todos. Ahí estaban los lugares donde la gente acudía, ¿no? Y podían estar y entrar a ese lugar, el atrio, ¿no? Era donde estaba el altar de bronce, donde se hacían los holocaustos, se sacrificaban los animales. Ahí estaba en el patio. También estaba la fuente de bronce, que era el lugar donde se lavaban los sacerdotes, los que hacían el sacrificio. Los pies se lavaban antes de entrar, ¿no?, al tabernáculo. Y dentro del tabernáculo estaba el tabernáculo tenía dos partes, como te digo, el lugar santo, y más interiormente estaba otra habitación que es el lugar santísimo, ¿sí? El lugar santo tenía 4,5 metros por 9 de largo, y el lugar santísimo tenía 4,50 por 4,50, también por 4,50 de alto, ¿no? Era como un cubo. Una cortina cubría el tabernáculo, y bueno, ahí están los detalles que usted los puede ver, ¿no? Pero cada detalle tiene su significado, ¿sí? Cada detalle es un libro aparte, pero da la revelación de Jesucristo. Quiero que te lleves eso, ¿sí? El lugar santo era el lugar donde ministraban los sacerdotes, donde estaba el altar del incienso, que era un lugar pequeño de 45 centímetros por 90 de alto, y ahí se quemaba el incienso en el altar en la mañana y en la tarde, y el humo, ¿no?, que desprendía este incienso simboliza las oraciones, ¿sí? Por eso la oración es fundamental en nuestras congregaciones, o nuestra reunión de oración es un pilar fundamental, ¿no? El candelero era un símbolo que estaba ahí en el tabernáculo, y es justamente la lámpara que alumbraba ese lugar, ¿no? Y tenía era de oro puro, ¿no? Y justamente tenía brazos, tenía 7 brazos, o 6 brazos, o 3 y 3, y uno central, una caña central, ¿no? Que también es una figura, ¿no?, del carácter del Señor, de estar a la izquierda o a la derecha o en el centro, el equilibrio con el Espíritu Santo. La mesa de los panes de la proposición, ahí se ponían los panes. Los sacerdotes usaban esta mesa para poner 12 panes ahí en la mesa que estaba en el lugar santo, ¿sí? Ya pasando la cortina o el velo estaba el lugar santísimo. Esta cortina era un velo de 10 centímetros aproximadamente de ancho, y tenía era pesada la cortina, y era de azul, púrpura, escarlata, y estaban bordados unos querubines, ¿no? Pero
este velo justamente dividía el lugar santo del santísimo, ¿no? Era justamente lo que dividía al pueblo de Israel de la misma presencia de ellos, de Dios en ellos, ¿no? El velo es el corazón de piedra que el Señor les manda a través del profeta al pueblo, ¿no? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, ¿no? Justamente cuando el Señor en la cruz muere, este velo se rasga de arriba abajo y nos da el permiso ahora y la idea de que los cristianos o los hombres después de Cristo tienen la posibilidad de entrar al lugar santísimo a través de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Podemos entrar al lugar santísimo. Ese velo se rasgó y se produjo una comunicación entre el lugar donde estaba Dios y donde están los sacerdotes, ¿sí? O Dios podía salir hacia los sacerdotes, ¿no? Y los sacerdotes somos todos nosotros. Él nos ha hecho no un pueblo de patio, ya no somos un pueblo de patio. Eso es lo que tenemos que inculcar como ministros de Dios a la iglesia, es justamente que ya el Señor estableció un reino de sacerdotes. Somos llamados al ministerio. Somos un reino de sacerdotes para Dios. Somos reyes y sacerdotes, dice el apóstol Pedro, ¿no? La iglesia está llamada a entrar, a ministrar al lugar santo y que Dios salga del lugar santísimo, y ahí es el verdadero encuentro del tabernáculo, ¿sí? Pero hoy nosotros tenemos que dejar esta enseñanza poderosa, porque hay un evangelio de patio, hay una iglesia que está como jugando al evangelio, que nunca se incorpora a las filas del sacerdocio. Hay mucha gente que jamás pensaría ser ministro de Dios o tomar la responsabilidad de un ministerio, pero somos llamados a eso. El verdadero cristianismo, el verdadero evangelio, tiene un llamado, y es poder ministrar en el lugar santo y tener la posibilidad de que en ese lugar la gloria de Dios se manifieste, ¿sí? La gente que estaba en los atrios eran espectadores de los sacrificios que hacían los sacerdotes, pero hoy tenemos que ser protagonistas de lo que Dios hace, ver cómo Dios hace lo sobrenatural. Eso, como nosotros como ministros de Dios, porque entiendo que aquel que está haciendo un seminario, primero es porque debe haber una necesidad de conocer la palabra, pero también hay un llamado atrás, ¿no? Y estoy hablando con gente que tiene un llamado de Dios y que tiene que saber que Dios quiere de alguna manera terminar con el evangelio de patio, de atrio, donde no hay sacerdocio, donde la gente no conoce ni la palabra, ni conoce a Dios, ni tampoco ha experimentado su presencia, o va a Dios de cualquier manera. Tenemos que pretender una iglesia con conocimiento, con poder, las dos cosas. No solamente con una manifestación carismática del Espíritu Santo, de un Pentecostés permanente, no, también de una capacitación de la palabra, de que sepamos lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo, como dice el apóstol, ¿no? Acomodar lo espiritual a lo espiritual. No todos son sensaciones, no todos son estruendos, no todos son voces de trompeta, no todo es hablar en lengua, no todo es reprender al diablo, no todo es los endemoniados, no
tampoco todo es la teología, no, son las dos cosas. Es acomodar lo espiritual y lo espiritual, porque tampoco me sirve, ni a Dios le sirve una escuela de teólogos que no tengan la experiencia de lo sobrenatural o no crean en los milagros de Dios, como hay una corriente de pensamiento teológica que dice que los milagros ya cesaron, y eso está castrando, ¿no?, prácticamente el poder del Espíritu Santo, es impedir el obrar del Espíritu Santo. Te tengo que decir que Dios quiere una raza de sacerdotes que maneje perfectamente el conocimiento teológico, pero al mismo tiempo que sepa que el poder de Dios es sobrenatural y que Dios hace la obra a través de esos Moisés que hacen milagros. ¿Sí? Que usted conozca la Biblia es hermoso, que usted quiera ser un teólogo, lo felicito y te animo, pero tenés que conocer al Yo Soy. Tenés que ir de parte del Yo Soy, porque el diablo, te digo que no se asusta por la teología, sino que cuando hay hombres llenos de su presencia, ahí la cosa cambia. Ahí las tierras se toman, ahí el pueblo se convierte, ahí se enseña la palabra, ahí pasa el encuentro con Dios. Ahí Dios se tabernaculiza, no ahora en casa ni construcciones. Dios entra y toma posesión de las vidas, y ahora el cuerpo humano es el templo y Dios habita en los corazones, ¿no? Y somos un tabernáculo también viviente para Dios, ¿sí? Somos cuerpo, alma y espíritu, somos tripartitos, así como el tabernáculo. El tabernáculo es atrio, es lugar santo y lugar santísimo, ¿sí? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, somos un tabernáculo para Dios. El cuerpo es el atrio, el cuerpo es el lugar que más sacrificios hay que hacer, donde hay que matar a la carne. El sacrificio del altar somos nosotros mismos. La carne hay que matarla ahí en ese lugar. Y nuestra alma tiene que ser educada en el candelero, en la mesa de proposición, en todo el trabajo sacerdotal. Nuestra mente tiene que ser educada en base a los principios de Dios. Y en un momento podemos entrar o podemos, escuche, recibir la luz que sale del lugar santísimo. Mire, otra vez te digo, ¿no? Este libro, este segundo libro es maravilloso. Es también profundo, es también de mucha simbología o figuras y sombras que nos sirven a nosotros para trabajar. Te digo, si Dios estableció el tabernáculo y no lo hizo de cualquier manera, no le dijo háganlo de cualquier manera, planten 4 palos, 4 postes, no, ese era el tabernáculo de David, que era un poquito a su manera, pero no, Dios estableció el tabernáculo aquí a la manera de Dios, el tabernáculo a la manera de Dios. Mire, la obra, la iglesia, también debe hacerse en base a un diseño, en base a medidas, y no hay, a medida que usted va conociendo al Señor, usted se va a dar cuenta que las cosas ya Dios las preestableció en el cielo. Ya el Señor hizo todo de antemano, ¿sí? Y recibimos coordenadas, recibimos cosas de la eternidad, pero debemos conocer también esta intención que Dios nos dice a través del Éxodo. Bueno, hasta aquí vamos a llevar en esta parte y vamos a continuar con las enseñanzas de Éxodo, ¿no? Ya no queda mucho para llegar al próximo libro, ¿no? Pero el pacto se renovó, el lugar se estableció, el tabernáculo se construyó, ¿no? Se estableció el culto, ¿no?, al Señor en ese lugar,
y el pueblo de Dios ya estaba cada vez más cerca de esa estructura que Dios estaba formando con esos primeros hombres que salieron de Egipto, que caminaron, que vieron el poder de Dios, que pasaron el Mar Rojo, que se establecieron en el desierto, que dieron vueltas, que hicieron rabiar a Moisés, que recibieron maná, en un momento recibieron codornices, que pedían agua, que tuvieron agua de la roca, que Moisés golpeó la roca, que Moisés no entró a la tierra prometida, que él entregó sus 40 años ahí al pueblo niño que iba aprendiendo a pensar como Dios piensa. A ese pueblo que a veces le tenía miedo a Dios, que recibía los 10 mandamientos y que luego se hacía un becerro de oro, ¿no? En su corazón todavía estaba la idolatría del egipcio que había en ellos, ¿no? Ellos salieron de Egipto, pero el espíritu egipcio aún estaba en ellos y querían reemplazar a Dios por un ídolo constantemente. Que no nos pase eso. La iglesia sigue luchando contra la idolatría. No se crea que por el hecho de no tener una estatua ahí en su templo, usted y yo no seamos tentados muchas veces por la idolatría, ¿no? Idolatría es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios, y aún los hombres pueden ocupar lugares que no le correspondan, o algún sentimiento por algo amado, ¿no? La idolatría tiene que ver con lo que uno ama primero. Y si lo que uno ama primero no es Dios, ahí se enciende la alarma en el cielo, y es cuando Dios tiene que intervenir. Así que bueno, hemos tenido un recorrido por el libro de Éxodo, y bueno, por supuesto, un rápido recorrido. Pero bueno, te animo a seguir estudiando y viendo los libros de la Biblia en esta materia Biblia 1. Y bueno, me despido de este video ya y continuamos en el próximo video ya con el libro de Levítico y avanzando en el Pentateuco para poder dar esta idea panorámica de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te veo en el próximo video.